Jesucristo, el modelo de entrega sin ataduras económicas. Ministerio sin solicitudes materiales. Durante su vida, Jesús no recaudó recursos para su ministerio, sino que se enfocó en sanar, enseñar y transformar vidas. Su obra se sustentó en la gratuidad y en la apertura que ofrecía a todos, sin imponer cargas económicas. En Mateo 4:23 se nos recuerda, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuevo pacto basado en el amor y la libertad. Con la llegada de Jesús se instauró una relación directa y liberadora con Dios, donde el dar, tanto en recursos como en tiempo y atención, es un acto voluntario que nace del corazón, en consonancia con 2 Corintios 9:7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta actitud rompe con el carácter legalista y obligatorio del sistema del diezmo del Antiguo Testamento. Los apóstoles, vidas de servicio que siguieron el ejemplo de Cristo. Pedro, el pilar de la comunidad primitiva, tras la resurrección, Pedro se destacó por su labor en Jerusalén y sus alrededores, predicando y guiando a la comunidad de creyentes. La iglesia primitiva, como se narra en Hechos 2, 44-45, demostraba un espíritu de solidaridad al compartir libremente sus bienes sin establecer pagos o diezmos fijos para sostener el ministerio. Otros apóstoles comprometidos con el Evangelio, Santiago, Juan y el resto de los discípulos vivieron y trabajaron sin buscar compensación personal, apoyándose en la hospitalidad de los creyentes. Ellos replicaron el ministerio de Jesús al enseñar, sanar y proclamar el reino de Dios con humildad y generosidad. Su modelo evitaba la mercantilización del mensaje y resaltaba el llamado a servir de manera altruista, respetando el nuevo pacto instaurado por Cristo. Lugares de predicación de Jesús. Galilea. La mayor parte del ministerio público de Jesús se desarrolló en Galilea, una región donde se concentraba una población diversa de campesinos, pescadores y comerciantes. Fue en ciudades y pueblos galileos, como Nazaret, donde creció, y Capernaum, que llegó a ser un centro neurálgico de sus enseñanzas, donde Jesús predicó en sinagogas, en espacios públicos y en hogares. Esta estrategia permitía llegar a un amplio espectro de la sociedad sin barreras económicas. Jerusalén y Judea. Aunque su ministerio se centró en Galilea, Jesús también visitó Jerusalén y otras áreas de Judea. En el templo y en las plazas de la ciudad, expuso sus enseñanzas de manera directa, llegando a confrontar las prácticas religiosas de la época y ofreciendo una visión renovada del mensaje divino, siempre alejándose de cualquier finalidad lucrativa. Con textos abiertos y populares, Jesús se acercaba a la gente en ambientes cotidianos y abiertos, donde eran comunes las reuniones informales y el intercambio de saberes. Este método aseguraba que su mensaje fuera accesible y que la relación entre el predicador y los oyentes se fundamentara en el amor y el compromiso mutuo, y no en transacciones o expectativas monetarias. Tributos y prácticas financieras en los tiempos de Jesús. Durante la época de Jesús, existían diversas formas de contribución que integraban la vida religiosa y cívica de los judíos. 1. El impuesto del templo. Todos los varones judíos estaban obligados a pagar un impuesto para el sostenimiento y mantenimiento del templo. Este tributo contribuía a la manutención de la infraestructura, los sacrificios y las actividades del culto, pero en ocasiones se gestionaba de forma que favorecía intereses económicos y no siempre se invertía de manera transparente en el servicio espiritual. 2. El diezmo. Según la tradición del Antiguo Testamento, el diezmo, entregar el 10% de los bienes o ingresos,
estaba destinado a sostener a los levitas y mantener las prácticas religiosas. Aunque en el contexto del nuevo pacto este sistema ya estaba en un proceso de transformación, seguía vigente en la mente de la comunidad y de las autoridades religiosas. 3 otras ofertas y contribuciones, además, se realizaban ofrendas voluntarias y otras contribuciones para el sostenimiento de la actividad del templo y el bienestar de la comunidad, prácticas que en ocasiones se convertían en obligaciones disfrazadas de devoción. Reflexión: ¿por qué Jesús rechazó estos modelos? El ministerio de Jesús se caracterizó por un profundo énfasis en la transformación interna y en una relación directa y personal con Dios, despojada de intermediarios y ataduras económicas. Varias razones explican por qué él rechazó los sistemas establecidos. Restaurar el espacio sagrado: al limpiar el templo, Jesús manifestó su deseo de devolver al lugar su propósito original, ser un espacio de encuentro con Dios, de oración y de comunión. La presencia de comerciantes y cambistas transformaba el templo en un centro de lucro y alejaba a los creyentes de la espiritualidad genuina. Nuevo pacto de gracia y libertad: con su llegada, Jesús instauró un nuevo pacto basado en la gracia y el amor incondicional, donde la relación con Dios no se medía ni se tributaba en términos monetarios. La tradición del diezmo y otros tributos, si bien tenían un origen legítimo en el Antiguo Testamento, representaban una práctica legalista que podía corromper el mensaje del Evangelio cuando se convierte en un fin en sí mismo. Ejemplo de vida y servicio desinteresado: Jesús, al no solicitar ofrendas ni tributos para su ministerio, demostró que el sustento espiritual y humano se alcanza mediante la generosidad y el amor. Su ejemplo instaba a una práctica de dar que era fruto del corazón, como se reafirma en 2 Corintios 9, 7, en contraposición a la obligatoriedad y a la explotación económica. Así, el rechazo de estos modelos no solo fue una crítica a la corrupción y a la desviación del sentido del culto, sino también una afirmación de que la verdadera adoración se basa en la entrega personal y en la libertad de dar sin esperar retribución material. Jesús mostró que el camino hacia Dios se recorre con un corazón puro, libre de las ataduras del dinero y de los mecanismos que convierten la fe en una transacción comercial. Esta reflexión nos invita a repensar el manejo de los recursos en la vida religiosa, recordando que el mensaje central del Evangelio es transformar vidas a través del amor y la generosidad, sin que la economía se interponga en la relación directa con Dios. La limpieza del templo, antes y ahora. En la Biblia, Jesús se enojó mucho cuando vio que el templo, un lugar para orar, se había convertido en un mercado. Echó a los vendedores porque estaban usando la fe para ganar dinero. Mateo 21, 12-13. Para Jesús, el templo debía ser un lugar de respeto y adoración a Dios, no un negocio. Hoy en día, a veces, vemos que algunas iglesias se parecen más a negocios. Buscan mucho dinero y poder, en lugar de enseñar el amor y la sencillez que Jesús mostró. Se habla mucho de hacerse rico y tener cosas, olvidando que Jesús enseñó a compartir y a no preocuparse tanto por el dinero. También se ve cómo algunas iglesias han creado sus propias reglas, que no están en la Biblia, y que contradicen las enseñanzas de Jesús. Cuando se cambian las enseñanzas de Jesús. Jesús nos enseñó a amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Pero a veces, se usan las iglesias para hablar de odio y para separar a las personas. La Biblia habla de la importancia del amor, el perdón y la ayuda a los demás. Pero algunas iglesias se enfocan más en reglas estrictas y en juzgar a los demás. En lugar de enseñar sobre el amor y el perdón de Dios, algunas iglesias infunden miedo y condenación. ¿Cómo afecta esto a las personas?
Los jóvenes pueden alejarse de la fe si ven que las iglesias solo buscan dinero o poder. Es difícil aprender a ser buenas personas si no vemos ejemplos de amor y honestidad en las iglesias. Si las iglesias se preocupan más por el dinero que por ayudar a los demás, se pierde el verdadero mensaje de Jesús. Cuando se enseñan cosas que no están en la Biblia, se confunde a las personas, y se les aleja de la verdad. ¿Qué podemos hacer? Leer la Biblia para conocer las verdaderas enseñanzas de Jesús. Buscar iglesias donde se enseñe el amor, la ayuda a los demás y el respeto. Recordar que la fe es sobre amar a Dios y a los demás, no sobre tener mucho dinero o poder. Usar el sentido común, y comparar lo que se enseña en las iglesias con lo que dice la Biblia. La falsa doctrina del diezmo y las ofrendas en los tiempos actuales en contraste con la vida de Jesucristo y sus apóstoles. La doctrina del diezmo y las ofrendas en el contexto actual, en contraste con la vida de Jesucristo y sus apóstoles, presenta varios puntos de consideración importantes. El diezmo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el diezmo era un mandato específico bajo la ley maseica. Se trataba de la entrega del 10% de las ganancias o productos de la tierra para el sostenimiento de la tribu de Leví, quienes no tenían herencia territorial y estaban dedicados al servicio del templo, Levítico 27, 30-32, números 6 y 21. También se utilizaba para ayudar a los pobres, huérfanos y viudas, Deuteronomio 14, 28-29. Era una obligación legal dentro del pacto entre Dios e Israel. Las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, si bien reconoce la práctica del diezmo, Mateo 11 y 23, Lucas 11 y 42, no lo establece como un mandato para los seguidores de Jesús. La enseñanza de Jesús se centra más en la generosidad del corazón, la entrega voluntaria y el amor al prójimo. Algunos puntos clave incluyen: énfasis en la actitud del corazón. Jesús valoraba más la motivación detrás de la ofrenda que la cantidad en sí, Marcos 12, 41-44. Dar con alegría y voluntariamente. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza la importancia de dar según se haya propuesto en el corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9, 7. Prioridad al servicio y las necesidades de los demás. Jesús y sus apóstoles se enfocaron en compartir sus recursos para cubrir las necesidades de la comunidad y para la expansión del Evangelio, Hechos 4, 32-35. No se centraron en establecer un sistema de diezmos para su propio sostenimiento. Jesús no impuso el diezmo. En ningún momento Jesús ordenó a sus seguidores que diezmaran como una obligación. Su enfoque estaba en un nuevo pacto basado en la gracia y la fe. Contraste con las prácticas modernas. En la actualidad, muchas iglesias cristianas enseñan el diezmo como una obligación para sus miembros, a menudo basándose en los textos del Antiguo Testamento. Las ofrendas se presentan como algo adicional al diezmo. Si bien estas prácticas pueden tener como objetivo financiar las actividades de la Iglesia y ayudar a los necesitados, algunos argumentan que no reflejan completamente el espíritu y las enseñanzas del Nuevo Testamento y la vida de Jesús y sus apóstoles. Puntos de contraste específicos. Obligación vs voluntariedad. Mientras que el diezmo en el Antiguo Testamento era una obligación legal, el Nuevo Testamento enfatiza la libertad y la voluntariedad en el dar. Propósito: el diezmo en el Antiguo Testamento tenía un propósito específico relacionado con el sistema levítico y el templo. En el Nuevo Testamento, el enfoque es más amplio, abarcando el apoyo a los necesitados, la expansión del Evangelio y el sostenimiento de quienes ministran la palabra.
Enfoque de Jesús y sus apóstoles. La vida de Jesús y sus apóstoles se caracterizó por la sencillez, el servicio y la dependencia de la provisión divina a través de la generosidad voluntaria de otros. No establecieron estructuras financieras basadas en el diezmo obligatorio. Conclusión. Si bien el principio de dar y apoyar la obra de Dios es fundamental tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, existe una diferencia significativa en la forma y el espíritu con que se aborda la cuestión del diezmo y las ofrendas. La vida de Jesús y sus apóstoles ejemplifica una entrega generosa y voluntaria motivada por el amor y la fe, en lugar de una obligación legal como el diezmo en el Antiguo Pacto. La interpretación y la práctica de estas enseñanzas varían en las diferentes denominaciones y congregaciones cristianas en la actualidad. Conclusión. El ministerio de Jesucristo y de sus apóstoles nos muestra un camino de servicio basado en el amor, la entrega y la libertad. Estos personajes bíblicos eligieron vivir y predicar el Evangelio sin exigir ni recibir diezmos u ofrendas como condición de su labor. Al hacerlo, ofrecieron un modelo que rechaza la mercantilización de la fe y resalta el nuevo pacto, donde la relación con Dios se vive desde la generosidad y la transformación del corazón. El ejemplo de Jesús, actuando primordialmente en Galilea, Jerusalén y otros contextos abiertos, y el testimonio de sus apóstoles, nos invitan a replantear cómo entendemos y practicamos el dar en el contexto cristiano, no como un mandato legalista, sino como una expresión sincera de amor y compromiso personal. Espero este vídeo haya sido de su agrado. La finalidad del mismo es dar a conocer una sana doctrina apegada a la palabra de Dios, además de buscar que busquemos ser imitadores de Jesucristo en cuanto a su doctrina, y aplicación de la nueva ley que él mismo nos enseñó. Esta narrativa así como la elaboración del presente materiales de autoría de William Herrera, Alajuela, Costa Rica, año 2025. Que Dios le continúe bendiciendo y le ilumine en el camino de la verdad. Gracias.